Estaremos hablando del glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado es una patología ocular caracterizada por el aumento abrupto de la presión intraocular debido a la obstrucción del ángulo de la cámara anterior del ojo, lo que impide el drenaje del humor acuoso. Esta condición representa una urgencia oftalmológica y requiere diagnóstico y tratamiento inmediato para prevenir daño irreversible al nervio óptico y pérdida de la visión. El glaucoma de ángulo cerrado es un tipo de glaucoma en el que la irido corneal, la iris y córnea, obstruye o estrecha el ángulo de la cámara anterior, donde se encuentra el sistema de drenaje del ojo, compuesto por la malla trabecular y la red de Schlemm. Esto provoca un aumento de la presión intraocular que puede ser agudo o crónico y puede dañar progresivamente las fibras del nervio óptico. Estaremos hablando de la etiología y los factores de riesgo. Tenemos el glaucoma de ángulo cerrado primario y el glaucoma de ángulo cerrado secundario. El glaucoma de ángulo cerrado primario, este tipo es causado por una predisposición anatómica del ojo. Los factores más comunes incluyen ángulo estrecho, hipermetropía, edad avanzada, el sexo, los factores genéticos y la historia familiar de glaucoma. El ángulo estrecho es la presencia de un ángulo de la cámara anterior estrecho o cerrado, comúnmente debido a una anormalidad en la forma del ojo o la posición de la córnea o iris. La hipermetropía. Los ojos más cortos y con mayor curvatura del cristalino tienen un mayor riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo cerrado debido a un ángulo más estrecho. La edad avanzada, el riesgo aumenta con la edad debido a la mayor tendencia a la pérdida de elasticidad del cristalino. Las mujeres tienen una mayor incidencia probablemente debido a la menor profundidad de la cámara anterior. Los factores genéticos, existe una predisposición familiar y ciertos grupos raciales como los asiáticos que tienen una mayor prevalencia. La historia familiar de glaucoma, los factores hereditarios que predisponen a la alteración del drenaje del humor acuoso. El glaucoma de ángulo cerrado secundario, este tipo está asociado con otras condiciones oculares o sistémicas que pueden inducir la obstrucción del ángulo, como cataratas maduras, tumores intraoculares, inflamación ocular como uveitis y uso de medicamentos. Las cataratas maduras, cuando el cristalino aumenta de tamaño y empuja hacia adelante el iris, puede cerrar el ángulo de la cámara anterior. Los tumores intraoculares, cualquier masa ocular que altere la anatomía del ojo, puede inducir un cierre del ángulo. La inflamación ocular, la uveitis, la inflamación del iris o de las partes del ojo puede provocar adherencias que estrechen o cierren el ángulo. El uso de medicamentos como anticolinérgicos, antihistamínicos o corticosteroides pueden inducir cambios en la anatomía ocular que favorecen el cierre del ángulo. Dentro de la clasificación tenemos el glaucoma de ángulo cerrado agudo y el glaucoma de ángulo cerrado crónico. El glaucoma de ángulo cerrado agudo se caracteriza por el aumento rápido y significativo de la presión intraocular debido al cierre completo del ángulo de drenaje. Esto provoca una emergencia médica con síntomas como dolor ocular intenso, náuseas, vómitos, visión borrosa y halos alrededor de las luces. Si no se trata inmediato, puede resultar en daño irreversible del nervio óptico y pérdida permanente de la visión. El glaucoma de ángulo cerrado crónico, a diferencia del tipo agudo, en el glaucoma crónico de ángulo cerrado, la presión intraocular aumenta de manera más gradual, sin una elevación repentina. La sintomatología es menos intensa, pero con el tiempo puede causar daño progresivo al nervio óptico, aunque la pérdida de visión es más lenta. El aumento de la presión intraocular en el glaucoma de ángulo cerrado se debe principalmente a la obstrucción del drenaje del humor acuoso. Normalmente el humor acuoso fluye desde la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila
y luego pasa por el ángulo de la cámara anterior hacia la malla trabecular, donde es absorbido por el sistema de drenaje esclerocorneal. En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, la obstrucción del ángulo por el iris, en particular por el desplazamiento anterior de cristalino o el engrosamiento del iris, impide que el humor acuoso se drene adecuadamente, lo que eleva la presión intraocular. En situaciones agudas, este aumento de la presión intraocular es tan alto que puede comprimir las estructuras intraoculares, afectando el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, lo que puede causar daño isquémico a las fibras nerviosas. Si este proceso no se interviene de manera rápida, se produce un daño irreversible. Las manifestaciones clínicas pues varían según la gravedad y la rapidez con que se produzca el aumento de la presión intraocular. Las principales manifestaciones son dolor ocular intenso, visión borrosa o disminuida, halos alrededor de las luces, náuseas y vómitos, ojo rojo y córnea edematosa. El dolor ocular intenso, el aumento rápido de la presión intraocular, causa una distensión de la cápsula del ojo, que se manifiesta como dolor agudo. La visión borrosa o disminuida debido a la alteración del funcionamiento de la retina y el nervio óptico. A los alrededor de las luces, la elevada presión intraocular afecta la córnea, causando edema corneal y alterando la percepción de las luces. Náuseas y vómitos. Los síntomas sistémicos son comunes debido al dolor severo y el aumento de la presión intraocular. El ojo rojo, la congestión ciliar y la distensión de los vasos sanguíneos de la esclerótica pueden provocar enrojecimiento ocular. Y la córnea edematosa, el edema corneal es frecuente en los casos agudos, lo que provoca una apariencia turbia en la córnea. En los casos crónicos, los síntomas pueden ser más sutiles y difíciles de detectar, por lo que es importante realizar exámenes rutinarios para la detención temprana. El diagnóstico. El diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado se realiza a través de una evaluación clínica exhaustiva y pruebas diagnósticas específicas, entre las que se incluyen la tonometría, la gonioscopía, la oftalmoscopía, la paquimetría y los campos visuales. La oftalmoscopía permite observar el estado del nervio óptico, la excavación del nervio óptico, que es un hallazgo típico del daño glaucomatoso. Campo visual. La evaluación del campo visual es crucial para determinar el grado de daño del nervio óptico. En los casos crónicos puede observarse una pérdida de la visión periférica. Tratamiento. El tratamiento de glaucoma de ángulo cerrado se basa en la reducción inmediata de la presión intraocular y la corrección de la causa subyacente. Las estrategias incluyen el tratamiento farmacológico agudo, tratamiento quirúrgico y el tratamiento a largo plazo. El tratamiento farmacológico agudo. En un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado se emplean fármacos para reducir la presión intraocular rápidamente, tales como agonistas alfa-2 adrenérgicos como la apraclonidina, inhibidores de la anhidrasa carbónica como la dorzolamida, betabloqueadores como el timolol, prostaglandinas como el latanoprost y osmoterapia. La manitol intravenoso puede utilizarse para reducir rápidamente la presión intraocular. Tratamiento quirúrgico. En casos agudos, el tratamiento quirúrgico es necesario para aliviar la obstrucción del ángulo. Las opciones incluyen iridotomía láser, iridectomía quirúrgica y tratamiento con láser para abertura del ángulo. La iridotomía láser consiste en la creación de un pequeño orificio en el iris para permitir el drenaje del humor acuoso.
La iridectomía quirúrgica, en casos más graves, puede ser necesaria una iridectomía para eliminar el segmento del iris y permitir el drenaje del fluido. Y en algunos casos crónicos, el tratamiento de mantenimiento con fármacos antiglaucomatosos es esencial, junto con seguimiento regular para controlar la presión intraocular y prevenir nuevos episodios. El pronóstico del glaucoma de ángulo cerrado depende de la rapidez con la que se realice el diagnóstico y el tratamiento. Si se trata a tiempo, el pronóstico visual puede ser favorable. Muchas gracias por su atención.